Para empezar con el manejo inicial de la hemorragia digestiva alta no varicosa, hay que definirla. ¿Y cómo la definimos? Pues para poder definirla tenemos que intentar describir cómo se ve la sangre, qué es lo que expresa que existe una hemorragia digestiva alta, bien por la boca o bien por el ano. Cuando se emita la sangre por la boca la podemos ver de dos maneras. Bien en forma de sangre roja, lo que definimos nosotros hematemesis, o bien cuando la sangre no es roja, sino que se ve en forma de pozos de café, lo que recuerda a los pozos del café hecho, ¿no? Cuando se emite por el ano, se puede ver también de la misma manera, en forma de sangre roja. Hablamos de rectorragia, que es un término que nos gusta más a nosotros, o hematoquecia, que le gusta más a los ingleses, o bien negra, en forma de melenas, que no es más que la degradación de la hemoglobina enzimática por las bacterias. De otra manera, cuando hablamos de hematemesis, vamos a pensar siempre que el sangrado es proximal el ángulo de Treitz, por eso se expresa en forma de sangre roja. De otra manera, o de manera contraria, cuando es distal al ángulo de Treitz se va a ver en forma de melenas, pero no hay que olvidar que el colon derecho también puede expresar el sangrado en forma de melenas. Y por último, cuando el sangrado es más distal, la sangre se vería roja y hablaríamos entonces de rectorragias versus hematoquecia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta no varicosa? Pues a pesar de todos los avances que tenemos tanto en prevención como tratamiento, la úlcera péptico, tanto gástrica o duodenal, ocupa prácticamente el 30% de los mismos. Las otras causas más frecuentes también son generalmente relacionadas con el ácido, esofagitis o bien derivadas de vómitos, la lesión de Mallory Weiss, lesiones agudas de la mucosa gástrica o por la toma de antiinflamatorios no esteroideos, que es la gastropatía erosiva. En lugares ya menos prevalentes o frecuentes serían las malformaciones vasculares y los tumores. Y para diagnosticarla, pues todo el mundo al hablar de diagnóstico ya piensa en pruebas complementarias. Y creo que antes de realizar eso, lo que hay que ver es al paciente. Una inspección es fundamental para poder evaluar la situación hemodinámica del paciente. Debemos confirmar si realmente es una hemorragia digestiva lo que el paciente nos dice y lo que nosotros vemos. Evaluar la actividad de la misma en caso de confirmarla. Intentar diferenciar si es una hemorragia digestiva alta, es decir, proximal al ángulo de Treitz o bien distal. Y después, lógicamente, intentar identificar la causa mediante la historia clínica. Es fundamental la anamnesis para poder diferenciar una hemorragia de otra, la cuantía de una o de otra, explorar físicamente al paciente para que nos puede dar las claves para poder iniciar la evaluación diagnóstica, una analítica y ya por fin la prueba complementaria que todos estamos pensando, que es la endoscopia digestiva alta, que debe realizarse, según la definición de urgente, en las primeras 24 horas. Por una correcta evaluación inicial del paciente, al entrar por la puerta de urgencias, tenemos que diferenciar claramente, bien porque nos lo dice el paciente o bien por lo que nos dice la familia, que el paciente ha presentado un evento en forma de hematemesis, de melenas o bien de rectorragia más shock. Una vez que la hemorragia digestiva alta, por la forma en que nos lo dijo el paciente o la familia, está confirmada, tenemos que hacer la ya dicha evaluación hemodinámica para ver si tenemos que actuar más o menos rápido, hacer una buena anamnesis, exploración física y en ese momento extracción de una analítica de sangre para evaluar los niveles de hematroquito y hemoglobina, y algunos autores defienden la colocación de sonda nasogástrica para ver si podemos ayudar a aspirar el contenido gástrico y saber si la sangre puede ser antigua o bien fresca. Es muy importante dentro de la historia antigua intentar hacer preguntas muy concretas para saber si el paciente puede estar tomando algún fármaco que nos puede simular sangre, bien bismuto, bien hierro, bien tomar algún alimento con contenido en tinta de calamar o remolacha, por ejemplo. Si el paciente expresó la emisión de sangre después de un evento respiratorio, propiamente dicho, o no, de una hemorragia digestiva alta,
y la emisión de contenido fecaloideo muy maloliento que nos hace pensar que puede ser una obstrucción intestinal y que puede simular en ocasiones la emisión de sangre en tipo pozos de café y que nos hace olvidar de eventos mucho más graves que nos hacen actuar de otra manera. Para proseguir con una correcta evaluación del paciente es fundamental esta evaluación, pero desde el punto de vista hemodinámico. ¿Y cómo hacemos eso? Pues viendo al paciente. Vemos al paciente, le hacemos la inspección y vemos cómo tiene la coloración de la piel y las mucosas. Tenemos que observar la temperatura cutánea, si tiene fiebre o todo lo contrario está hipotérmico. Palpar el pulso, bien periférico o mejor central, para ver si su frecuencia cardíaca sobrepasa o es inferior a los 100 latidos minuto. Y la tensión y la toma de la tensión arterial, para ver si esta nos indica que está en hipotensión, en shock, o bien mantiene una adecuada tensión, una buena perfusión periférica. Todo esto nos permite saber si el estado neurovegetativo está intacto o bien alterado, y eso nos va a hacer cambiar de actitud de una manera u de otra. Si nos encontramos ante un paciente inestable, lo primero que hay que hacer es reanimarlo, estabilizarlo, eso es lo más importante. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que poner volumen, ya que asumimos que el paciente, o por lo menos sospechamos que el paciente está perdiendo volumen. Tenemos que coger un buen acceso venoso, es decir, 2 vías periféricas de hueso calibre, y tenemos que administrar bien cristaloides o bien coloides. Es fundamental monitorizar la respuesta a la infusión de volumen en forma de tener adecuadamente controlada la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, y en ocasiones es necesario un acceso venoso central para controlar la presión venosa central, para intentar mantenerla entre 0 o 5 centímetros de agua. Una vez estabilizado desde el punto de vista de administración de volumen, debemos intentar transfundir hemoderivados en un paciente que ha perdido mucha sangre, bien por el tracto digestivo alto como por el tracto digestivo inferior. No debemos pasarnos a la hora de transfundir el volumen de hematíes, y la tendencia actual es intentar hacer una transfusión de hemoderivados restrictiva para intentar mantener el hematocrito en torno al 25 y una hemoglobina por encima de 8 gramos decilitro. Siempre es preciso utilizar o realizar pruebas cruzadas para evitar alguna incompatibilidad AB0. Dentro de la estabilización hemodinámica no podemos olvidarnos de los trastornos de la coagulación, que nos van a limitar en su momento alguna acción terapéutica sobre el paciente. Debemos transfundir plasma fresco congelado cuando vayamos a transfundir más de 6 concentrados de hematíes. ¿Qué hacemos una vez lograda la estabilidad hemodinámica? Pues aplicar el tratamiento para las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no varicosa. Infundimos un bolo de un inhibidor de la bomba de protones, unos 80 miligramos, seguidos de una infusión continua del mismo producto a 8 mililitros hora. Todo esto lo hacemos para conseguir que una vez que cede la hemorragia espontáneamente, habitualmente sabemos que el 75% de las hemorragias digestivas altas por úlcera péptica o por enfermedades relacionadas con el ácido ceden espontáneamente. En ese caso aplicamos el tratamiento para evitar que vuelvan a sangrar. Va a favorecer la agregación plaquetaria, va a formar el coágulo primario y así nos da tiempo a poder establecer un tratamiento endoscópico secundario. En caso de que sospechemos una enfermedad crónica que pueda generar hipertensión portal, deberemos asociarle adecuadamente vasoconstrictores espláncnicos, bien somatostatina en perfusión o bien terlipresina en bolo. Una vez aplicadas las medidas de reanimación, si no somos capaces de lograr la estabilidad hemodinámica, o bien, una vez que estaba estable y aplicado el tratamiento médico de esa estabilización, se vuelve a inestabilizar, debemos contactar con un servicio de intensivos para que nos vaya a lograr la estabilización o bien mantener la estabilización que nosotros habíamos logrado, y contactar con el especialista en aparato digestivo y o cirugía para que actúe en su momento.
Como las medidas aplicadas lograron la estabilidad hemodinámica, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora mismo tenemos que contactar con el servicio de aparato digestivo y con el especialista en endoscopia para la realización de la misma. ¿Tenemos que hacer alguna preparación antes de la endoscopia? Pues generalmente lo que debemos aplicar es un potente procinético, la eritromicina a dosis de 3 miligramos kilo 30 minutos antes del evento endoscópico, para lograr una mejor limpieza de la cavidad gástrica y así hacer más eficiente y efectiva tanto la visualización por parte del endoscopista como la aplicación de la terapéutica a través de la misma. Un punto fundamental desde su llegada a urgencias es la evaluación del paciente para saber dónde tenemos que dirigirlo a posteriori. No podemos olvidar que muchas hemorragias digestivas altas graves, a su llegada a la unidad de urgencias, parecen leves, y eso nos llevaría a cometer un error diagnóstico. Otro punto importante es la estabilización hemodinámica. No por actuar corriendo lo vamos a hacer mejor. Hay que actuar sobre un paciente estable, porque el hecho de intentar hacer una prueba invasiva en un paciente inestable puede agravar esa situación inicial y hacerla mucho más grave de lo que fuese en un primer lugar. Entonces, ante un paciente que nos llega a la consulta o el servicio de urgencias con una hemorragia digestiva alta, que en principio pensamos que es de origen no varicoso, ¿qué teníamos que pensar o qué deberíamos pensar? Pues que la hemorragia digestiva alta sigue siendo una patología muy común en nuestro medio, que mantiene una elevada mortalidad a pesar de los avances tanto diagnósticos como terapéuticos, y que la orientación inicial es fundamental para el manejo del paciente. No por intentar ir muy rápido lo hacemos mejor. Tenemos que estabilizar al paciente, tenemos que ver que responde nuestras medidas de estabilización. Si no lo conseguimos, debemos derivar a especialistas en intensivos, debemos avisar al especialista en aparato digestivo para poder realizar la endoscopia digestiva alta, que es la maniobra tanto diagnóstica y terapéutica que hay que aplicar una vez diagnosticada, sospechada y tratada la hemorragia digestiva alta en sus primeras fases. Para terminar, podemos resumir que la estabilidad hemodinámica es clave para la toma de decisiones posteriores y su consecución fundamental para el correcto manejo posterior del paciente. El papel de la endoscopia digestiva alta debe reservarse a aquellos momentos en que se haya conseguido la estabilidad, para poder establecer un diagnóstico correcto y afianzar el tratamiento iniciado bien desde el centro de atención primaria como en el servicio de urgencias hospitalarias.